Bienvenidos a este video donde vamos a discutir los temas de el teorema del residuo y del factor y el teorema de las raíces fraccionales que se utilizarán con la finalidad de resolver algún tipo de ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Antes de comenzar, pues vamos a definir qué se entiende por la división en términos de polinomios. Está bastante, si antes no ha visto el tema de polinomios, pues cuando hablamos de división, pues entre números reales o números enteros, ya tenemos una idea más o menos concebida de qué significa esto. Ahora nos tocaría explicarlo en términos de polinomios. Aquí tenemos la siguiente definición, nos dice: dados dos polinomios diferentes de 0, en este caso a de x y b de x, podemos decir que existen, o podemos enunciar que existen dos polinomios que ahora vamos a ver que se llaman cociente y residuo. Aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Esos son los nombres de esos dos polinomios. Además son únicos de tal manera que verifican esta igualdad que ven acá, ¿no? O sea, a de x, ¿verdad?, es igual a b de x por q de x, que en este caso es el cociente. Aquí tenemos que este es el cociente más el residuo. Y aquí una cosa muy fundamental y muy importante es reconocer que r de x y q de x tienen ciertas características. Bueno, más bien r de x, que es lo que se conoce como el residuo. No me refiero a este polinomio de acá. Sucede que en esa igualdad que vemos ahí, r de x es 0, o si no puede ser 0, entonces el grado de b de x, que en este caso es el divisor, así se llama, debe ser mayor que el grado de r de x. Si se cumplen estas condiciones y se cumple la igualdad, esta igualdad que les mencionaba arriba, ¿no?, esta igualdad de aquí, pues entonces esos dos polinomios existen y además son únicos, dice uno, ¿verdad? Son únicos. Aquí un poco de la notación, si se fijan en esa igualdad que tenemos ahí, ¿verdad? En esta igualdad, a de x igual a b de x por q de x más r de x, recordemos, todos estos son polinomios. Si nosotros dividimos, hacemos la división, ¿verdad?, formal, pues al dividir en esta igualdad el valor de b de x, ¿verdad?, al dividirlo va a quedar 1, ¿no? Y en ese caso nos quedaría esta expresión que vemos aquí. Aquí lo pueden ver. Entonces, si nosotros nos fijamos, si yo tengo el polinomio a de x dividido por el polinomio b de x, eso es igual, pueden notar aquí, al cociente más algo más, que en este caso sería el residuo dividido por el divisor, ¿no? Entonces, esto recuerda mucho a pues la división entre números reales o números enteros, porque uno escribía de esa manera, ¿verdad? La división, por ejemplo, entre 7 y 5, la división entre 45 y 5, son ejemplos, ¿no? Pero la cuestión es que uno busca encontrar el cociente de eso. Entonces, el cociente en este caso viene representado intuitivamente, pues, en esta igualdad, ¿no?, por q de x, que es el cociente. Muchas veces se va a hablar en ese contexto, ¿verdad? Se nos va a pedir el cociente y el residuo de dividir a de x por b de x, y se va a expresar de la manera que ven aquí: a de x entre b de x, o a veces como a de x entre b pleca, ¿no?, b de x, que se lee igual al final. Pero es muy importante en este contexto reconocer que cuando hablamos de división en los polinomios, nosotros aparecen dos polinomios más importantes, que son el cociente y el residuo. Ya vamos a ver cómo calcular esos dos polinomios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde nosotros vamos a verificar que en efecto ciertos polinomios se ajustan a estos ciertos cocientes y residuos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vamos a practicar la división entre a de x y b de x. Es muy importante reconocer que no es lo mismo decir a de x entre b de x que b de x entre a de x. Es totalmente diferente, ¿verdad?
En este ejercicio, si yo digo a de x entre b de x, podemos en palabras, ¿verdad? Diferenciar que esto es así, primero a de x y luego b de x, diciendo que a es el dividendo, ¿no? Y b es el divisor, que son sus nombres propiamente, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de verificación, ¿no? Tenemos a de x es este polinomio x al cubo menos 12x más 1, y tenemos el polinomio b, que es el divisor, 1 menos 5x al cuadrado. Aquí ya nos afirman que q de x, que el cociente de esa división de a de x entre b de x es menos x entre 5, y el residuo es 1 menos 59x entre 5. Y aquí pues nosotros podemos hacer la verificación chequeando aquella igualdad, ¿no? Que a de x es igual al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Y aquí es cuestión de sustituir. Pueden ver ustedes, aquí b de x lo sustituí por quien es, ¿no? Es 1 menos 5x al cuadrado. Pueden ver que q de x es menos x5, ¿no? Y el residuo, pueden ver ustedes que, como plantea el ejercicio, es 1 menos 59x sobre 5. Bueno, si nosotros operamos eso, vamos haciendo las operaciones, ¿no? Aquí por ejemplo, aplicamos la propiedad distributiva, ¿no? Este por este por este. Vemos el resultado aquí, ¿verdad? Miren, pueden chequearlo. No voy a entrar demasiado en detalles en estas operaciones porque son cosas que se vieron en videos pasados. Muy bien, luego de eso pues aquí tenemos algunos términos semejantes, lineales, ¿verdad? Que en x se pueden juntar, y finalmente pues tenemos este resultado, x al cubo menos 12x más 1. Entonces aquí nosotros verificamos justamente eso, ¿no? Que este producto con esta suma, ¿no? Tenía que ser igual a de x, y bueno, lo hemos chequeado, ¿verdad? Eso es válido. Entonces, hasta este punto está bien, pero la otra cosa muy importante que se tiene que verificar es que el grado del divisor, que en este caso es b de x, tiene que ser mayor al grado del residuo. Y eso se chequea acá, ¿verdad? Aquí esta es la observación que está en la última línea de esta diapositiva. Y se puede chequear. B es de grado 2 y R es de grado 1, por lo tanto cumple con esa condición. Y además se verifica la igualdad. Muy bien, veamos otro ejemplo. Aquí nos dice que q de x es 0 en este caso, y que R de x es x más 1. Vamos a chequear a ver esto, ¿no? Miren que nos está diciendo que el cociente es 0 y que el residuo es x más 1. Eso puede pasar perfectamente, ¿verdad? Bueno, aquí hacemos el mismo procedimiento. Pueden ver acá, ¿no? B de x se ha sustituido por quien es b de x, ¿no? X al cubo más 5. Q de x nos dice el ejercicio que es 0. Y finalmente R de x nos dice el ejercicio que es x más 1. Ahí pueden verlo. Bueno, esa operación no es nada complicada. Ven que directamente queda x más 1. Y x más 1 pues es igual a de x. Y con eso probamos aquella igualdad, ¿no? Esta igualdad de aquí. Me refiero a la igualdad que nos dice que el cociente por el divisor más el residuo es igual al dividendo, que en este caso es a de x. Muy bien. Además pues chequeamos también esa condición que es muy importante, que nos dice que el grado del divisor, o sea el grado de b de x, como pueden darse cuenta, es 3, es mayor que el grado del residuo, que en este caso es 1. Entonces se verifica eso y pues todo bien. Entonces estamos ante el cociente y el residuo de esa división entre a de x y b de x. Una última observación aquí muy importante sobre justamente esto de que el grado del divisor tiene que ser más grande. El grado del residuo se verifica aquí. Miren este ejemplo. Nos dicen, tenemos un polinomio q de x. Digamos que este vendría a ser el cociente y el residuo. Miren que ambos son x. Nos preguntan, ¿no? ¿Son estos dos polinomios, el cociente y el residuo, de dividir a de x
que es x al cuadrado más x, por b de x, que es x, sabiendo que cumple con la relación. Ustedes lo pueden ver aquí, miren, si sustituyen q de x, aquí q de x es x, b de x es x, pueden ver ustedes, r de x es x también. Si nosotros operamos eso, nos damos cuenta que queda x al cuadrado más x, y esto es igual a a de x. Si se fijan hasta este punto, pues son los mismos pasos que los dos incisos anteriores, pero aquí no se verifica aquella condición, ¿verdad?, que me dice que el grado del divisor debe ser estrictamente mayor que el grado del residuo. El grado del residuo en este caso es 1 y el grado del divisor también es 1, por lo tanto son iguales, y entonces en este caso estos dos polinomios no serían ni el cociente ni el residuo de esa división. Estaría mal entonces. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un método general, ¿verdad?, para encontrar el cociente y residuo de la división de dos polinomios. Entonces aquí está explicado, con un ejercicio se va a entender un poco más, pero bueno, vamos a leerlo. Nos dice así: se ordena el dividendo y el divisor en forma decreciente. En cuanto a los grados, hablando de los grados, el siguiente procedimiento, el paso 2 y el 3 se van a ir repitiendo, pero bueno, el segundo paso será dividir el primer término del dividendo entre el primero del divisor. Aquí se copió dos veces esto, ¿no? Solo es un pequeño error ahí. Estoy diciendo, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, ¿no?, que es una operación que se puede hacer sin demasiada complicación. Y eso, al hacer eso, lo que vamos a obtener es el primer término del cociente. Muy bien, con este primer término del cociente, luego lo que hacemos es multiplicarlo por todo el divisor, y luego este producto se le va a restar al dividendo. Por lo cual, en el método, ¿verdad?, cuando vayamos viendo, uno hace ese cambio de signo justamente por esto, porque está restando. Muy bien. Un punto muy importante aquí es que si algún término de este producto no tiene término semejante para hacer la resta, entonces se le va a tener que hacer el espacio para ir ubicado en el lugar que le corresponde, ¿no? Ahí con los ejemplos también vamos a darnos cuenta de esto. Muy bien, el paso 2 y el paso 3 se van a repetir hasta que el grado que resulte de esta resta sea menor sea menor que el del divisor, o hasta que sea 0. Esas son ahí donde uno dice, bueno, y aquí ya se acabó la operación de dividir, ¿no? Entonces veamos aquí este ejemplo. Tenemos como dividendo tenemos a de x, ¿no?, y como divisor tenemos a b de x. Entonces aquí nos están pidiendo el cociente y el residuo de dividir a de x entre b de x. Bueno, ahí están los polinomios. Ustedes pueden ver que no están ordenados, ninguno de los dos. Nosotros tenemos que ordenarlos en forma decreciente, ¿no? Entonces pueden ver que ese es el primer paso. Aquí se han escrito, miren, acá está el de grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, y lo mismo del otro lado. Entonces, el siguiente paso, como leíamos antes, ¿cuál es, verdad? El primer término del divisor va a ir a dividir al primer término del dividendo, ¿no? Entonces, esa operación la pueden ver aquí resaltada en azulito. La pueden ver en este lado, miren, acá está el término en este caso, el primer término del dividendo, y en la parte de abajo tenemos el primer término del divisor, o sea, me refiero a estos dos, ¿no? Entonces lo que se hace es dividir esos dos. Con lo que se aprendió el parcial pasado, ustedes pueden ver que al simplificar aquí lo que queda es 5 medios de x. Inmediatamente ese valor se coloca aquí, ¿verdad? Miren, pueden verlo ahí. Es ese cuadrito en azul. Ahí se colocó ese resultado. Muy bien, como dice el segundo paso, ahora vamos a multiplicar este resultado, que es, en este caso es 5 medios x, por el divisor, y se lo vamos a ir a restar al dividendo en este caso. Entonces ustedes pueden ver la operación ahí. Además, recordemos que hay que cambiar el signo porque en realidad se lo estamos restando. Entonces, bueno, si se hacen las operaciones, 5 medios de x por 2x al cubo, eso es 5x a la 4. Al colocarlo en el lado izquierdo,
pasaría con signo negativo. Entonces es lo que vemos acá, ¿no? Miren. Muy bien, esa sería la multiplicación de este con este. Luego tengo que multiplicar este mismo con este de acá, o sea con el 5, ¿no? Si yo multiplico eso me va a quedar menos 25 medios de x. Aquí donde en los pasos nos decía, ¿verdad? Si no hay ningún término homogéneo, o sea aquí nos quedaría 25 medios de x. Pueden ver ustedes que no hay ningún término lineal en la parte de arriba, entonces se le hace espacio en el lugar que debería de ir según el orden, ¿no? Primero está x a la 4, x a la 3, x a la 2, y entonces ahí en ese espacio iría x, ¿no? Y luego pues el término constante, que es 1. Se hace esta operación, pueden ver ustedes, obviamente estos dos se cancelan, pueden ver, porque son más o menos ese es el propósito, ¿verdad? De que se vayan a cancelar ahí. Y luego, bueno, se copian o se operan dependiendo, ¿verdad? En este caso solo se copian menos 3x al cubo, menos x a la 2, el 25 medios de x se copia y el más 1 se copia. Muy bien, y en este punto repetimos el procedimiento con los primeros términos, el primer término de aquí con el primer término de acá, ¿no? Se hace esa operación, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, aquí lo copié, ¿verdad? Miren, pueden ver, se divide menos 3x al cubo entre 2x al cubo, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Pueden ver ustedes que después de simplificar eso queda menos 3 medios, y ese menos 3 medios es el que se colocó justo a la derecha del bloquecito azul, ¿verdad? Y ahora con este bloquecito como rosado vamos a hacer esa multiplicación que hicimos antes con el bloquecito azul por el divisor, y vamos a ir colocando los términos semejantes en la parte de la izquierda y con el signo invertido. Entonces exactamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a usar aquí un color un poco diferente. Exactamente lo mismo, pueden ver ustedes. ¿Qué hacemos? El menos 3 medios lo multiplicamos por 2x al cubo. Eso va a quedar 3x al cubo, lo pueden chequear. Va a quedar menos 3x al cubo, cambiándole el signo, ahora va a pasar a ser 3x al cubo. Si yo multiplico menos 3 medios por menos 5, me va a quedar 15 medios positivos. Al moverlo hacia acá, pues va a cambiar de signo y ahora va a ser menos 15 medios. Ahora sí, operamos, ¿no? En este caso, pueden ver ustedes que esto pues se cancela. Menos x al cuadrado baja, ¿verdad? Este solamente baja, se ve aquí. 25 medios baja, y esto se opera, ¿no? 1 menos 15 medios queda menos 13 medios, ¿no? En este punto uno se puede dar cuenta de que ya terminó, porque el grado del polinomio en este caso, ¿verdad? El grado de este polinomio que vemos aquí al final es menor que el grado del divisor, y entonces de ese modo sabemos que hemos terminado, ¿no? Tenemos nuestro cociente, que es este término de acá, y el término del final es lo que se conoce como el residuo. Esto de aquí es el residuo y esto de acá es el cociente. Muy bien, esa es la parte final, ¿no? Ahí ya se escribe, pueden ver ustedes u de x. Aquí tenemos el cociente, que esto salió de aquí, ¿no? Y pueden ver en la parte de abajo que tenemos el residuo, ¿no? Que esto salió justamente de esta parte de acá. Es así de fácil, ¿no? Es así de sencillo. Veamos un ejemplo más. Tenemos este polinomio y bueno, aquí está el dividendo divisor, ¿no? Igual. El mismo procedimiento, pueden ver ustedes. Hacemos la operación, ¿verdad? Hacemos la división entre 5x a la 4 entre 2x al cubo. Aquí pueden ver esa división, el resultado es 5 medios de x. Ese se coloca, ¿verdad? Aquí, ¿no? Y procedemos a multiplicar, ¿verdad? Aquí lo puedo hacer con ustedes. 5 medios de x multiplicado por 2x al cubo. Aquí pueden ver que el 2 se cancela y solamente nos queda 5x a la 4. Se cambia de signo y se coloca acá. Hacemos exactamente el mismo movimiento con el otro término, que sería 5 medios de x multiplicado por menos 5. Eso quedaría negativo 25 medios de x.
Bueno, siguiendo con esta misma técnica, ¿verdad? Para encontrar el residuo y el cociente de una división de polinomios, pues ahora operamos, ¿no? Estos dos se cancelan, como pueden notar. Como pueden notar aquí, estos dos se cancelan. Este solamente se baja, ¿verdad? Estos dos pueden notar que también se cancelan, y este de aquí pues se baja. Muy bien, luego de eso encontramos ahora, ¿verdad? Hacemos el mismo procedimiento. Dividimos este término, el primer término que vemos aquí, entre el primer término del divisor, ¿no? Esa operación está hecha así, está hecha de esta manera en el lado derecho. Y esto nos da como resultado menos 3 medios, que luego pues lo hemos colocado, como siempre lo vamos colocando al lado derecho de cada término que vamos obteniendo para conformar el cociente. Si hacemos las multiplicaciones respectivas, pueden darse cuenta que quedaría la línea que está en esta parte de aquí, ¿no? O sea, si yo multiplico menos 3 medios por 2x al cubo, pues ahí me va a quedar menos 3x al cubo. Cambiándole el signo, entonces tendría 3x al cubo. Pueden ver ahí. Si yo multiplico ahora 3 medios por menos 3 medios por menos 5, me va a quedar positivo 15 medios. Cambiándole el signo, quedaría menos 15 medios. Y bueno, pueden notar que en este caso son exactamente los mismos valores, ¿no? Las mismas expresiones. Y al restarlo, pues queda 0, ¿no? Recordemos que es posible que quede 0, ¿no? Cuando estamos haciendo una división. Y en este caso vamos a decir que la división es exacta, ¿no? Porque el residuo es 0. El cociente en este caso sería 5x menos 3 medios, y el residuo en este caso sería 0. Muy bien, aquí aprendimos qué significa la división, ¿no? Cuando vamos a dividir dos polinomios hay dos elementos importantes, que son el cociente, el residuo. Y también vimos cómo operar, ¿no? Cómo se hacen estas operaciones. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la división, un tipo de división muy importante que nos va a servir para resolver algunas ecuaciones, que es la división sintética. Y el propósito de la división sintética como técnica, ¿no? Es la de poder encontrar de una forma un tanto rápida, de una manera no tan complicada, la división entre un polinomio cualquiera y un monomio lineal, ¿verdad? Un binomio lineal, perdón, ¿no? Esto es a lo que nosotros llamamos este procedimiento, ¿verdad? Que vamos a ver se conoce con el nombre de división sintética. Les voy a explicar un poquito cómo funciona a través de este ejercicio. Observemos acá, nos dicen, encuentra el cociente y el residuo de la siguiente operación, ¿no? Entonces tenemos aquí este polinomio, ¿no? Y tenemos nuestro binomio lineal. Es muy importante que vamos a tener un polinomio lineal. Entonces voy a escribir paso a paso. Primero, vamos a ordenar. Esto se parece mucho a la división normal que aprendimos antes, ¿no? Unas diapositivas atrás. Pero lo primero que vamos a hacer es ordenar en forma decreciente los términos, ¿no? Pero solo me van a interesar los coeficientes del dividendo. Aquí es muy importante que rellenemos los espacios aunque no tengamos ciertos grados. Por ejemplo, aquí en el dividendo no aparece el término x al cuadrado, ni aparece el término x, tampoco aparece el término x a la 5. Entonces esos términos los rellenamos. Miren, pueden ver aquí no aparecía ni x al cuadrado ni x a la 1. Y entonces, como esos términos aparecen en ese lugar, vamos a poner 0. Ahí pueden ver ustedes. Ahora, por lo demás, x a la 6, lo que colocamos en la parte de abajo serían los coeficientes de los respectivos grados. Por ejemplo, el coeficiente de x a la 6 es 1, el coeficiente de x a la 4 pueden ver ustedes que es 5, el coeficiente de x al cubo es menos 12, y el término independiente, que sería como el coeficiente de x a la 0, es menos 1. Entonces, en esa primera fila colocamos los coeficientes, como pueden ver ustedes aquí, ¿no? Muy bien. Ahora,
al lado derecho vamos a colocar la raíz del binomio lineal que tenemos que es el divisor en este caso. ¿Qué es la raíz? El lugar donde este binomio se hace cero. Es bastante fácil ver dónde se hace cero. Si, no hay que hacer ninguna operación demasiado complicada, ¿no? Incluso a veces solo de verlo ya nos damos cuenta que, vaya, en este ejemplo, si sustituimos x por 2, pues ahí tenemos una raíz, una raíz, ¿no? Una solución es decir, nosotros nos preguntamos, ¿no? Si x menos 2 es igual a 0, entonces x es igual a 2. A esto nos referimos como raíz, ¿verdad? Raíz de esa ecuación, ¿no? Como cuando está igualado a 0. Entonces, eso es lo que colocamos aquí. Pueden ver ustedes, la raíz de x menos 2 es 2. Y eso es lo que se coloca ahí. Muy bien. Luego de esto, vamos a ir haciendo la siguiente regla. Primero vamos a bajar el coeficiente del extremo izquierdo, ¿no? Vamos a bajarlo hacia acá. Miren, pueden ver ustedes que ahí está resaltado en azul. Luego, ese numerito ahí lo vamos a multiplicar por este valor y lo vamos a colocar en la parte de arriba. O sea, ustedes pueden ver que 1 por 2 queda 2. Luego, ese valor que acabamos de calcular lo vamos a sumar o restar, dependiendo, ¿verdad?, del correspondiente coeficiente en la fila de arriba. En este caso sería 0 más 2, eso da como resultado 2, ¿no? Luego multiplicamos 2 por 2, ahí repetimos eso, ¿no? Vamos a multiplicar este 2 con este 2 que está aquí, el resultado es 4, como podemos ver aquí, y luego nuevamente sumamos, ¿no? 5 más 4, en este caso sería así, ¿verdad? 5 más 4, pues el resultado es 9. Repetimos de nuevo, ahora vamos a multiplicar 2 por 9, pueden ver que ese resultado es 18, pueden verlo ahí. Luego lo mismo, operamos estos dos, en este caso sería una resta, ¿no? 18 menos 12, el resultado pueden ver ustedes que es 6. Volvemos a multiplicarlo, otra vez 2 por 6, pueden ver ahí queda 12. Hacemos la operación, 0 más 12 queda 12. 12 lo multiplicamos por 2 queda 24. No, 24 más 0 queda 24. Finalmente 24 por 2 es 48. Pueden verlo ustedes ahí. Y 48 menos 1 es 47, ¿no? Y con eso pues completamos la tabla. Ese es el mecanismo, ¿no? Para resumirles, lo primero que hicimos fue bajar el primer coeficiente, luego multiplicamos por 2, lo subimos a la fila, a la columna del lado derecho y sumamos con el coeficiente correspondiente, ¿no? Y así vamos continuando hasta llegar al final, ¿no? Esta fila tiene su fin, ¿no? No vamos a continuar indeterminadamente. Muy bien. Lo que tenemos es esto. Entonces, con esto de aquí nosotros vamos a sacar la información del polinomio cociente y del residuo también. Entonces, fíjense, el cociente se va a formar con estos numeritos que aparecen en la última fila, esos de aquí. Y el residuo se va a formar con el último valor de esa misma fila. Y lo que se va a hacer es, la información que tenemos ahí en realidad son los coeficientes del cociente. Entonces ahí pueden ver. Además va a tener un grado, va a ser de grado tal que va a ser 1 menos que el grado del dividendo. O sea, aquí el grado de dividendo es 6, aquí el grado de dividendo sería 5. Si por ejemplo el grado del cociente es 5, perdón. Si el grado del dividendo fuera 7, entonces el del cociente sería 6 y así, ¿no? Y luego pues lo vamos escribiendo en forma decreciente, ¿no? X a la 5, X a la 4, X a las 3. Y vamos colocando sus coeficientes utilizando esta última fila. Miren, ahí pueden verlo ustedes, ¿no? 9, 6, 12 y 24, ¿no?
Y bueno, ese es el cociente, ¿no? O sea, el cociente es este polinomio de grado 5, x a la 5 más 2x a la 4 más 9x al cubo más 6x a la 2 más 12x más 24. Y el residuo me lo da este último numerito y es la información que tenemos ahí, ¿no? El residuo es muy importante también, lo menciono acá, siempre cuando se trata de una división entre un polinomio y un binomio lineal, siempre el residuo va a ser una constante o cero, va a ser un numerito al final. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es interesante porque aquí hay que tomar nota, ¿no? Porque el coeficiente principal del binomio lineal es diferente de 1. En el caso anterior era 1, pero en este caso es 3. Entonces ahí va a haber una ligera diferencia, ya la vamos a ver al final. Y aquí procedemos de la misma forma. Miren, encontramos la raíz de 3x más 2. Es decir, el valor donde eso se hace 0, ¿no? Y bueno, ahí si ustedes se fijan es simplemente resolver una... lo voy a hacer por esta esquinita. Es resolver esta ecuación, ¿no? Así. Si lo movemos al otro lado, pues nos quedaría menos 2 de esta forma. Y si dividimos, mandamos a dividir ese 3, pues nos queda menos 2 tercios, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿No? Ustedes pueden ver que ahí está ese menos 2 tercios. Bueno, una vez que tenemos esa información, procedemos, ¿no? con este mecanismo, ¿no? Para calcular estos numeritos de la última fila. Bajamos el coeficiente principal, que en este caso es menos 9, lo multiplicamos por menos 2 tercios. Si ustedes se fijan, al multiplicar menos 2 tercios por menos 9, hacen esa operación, van a darse cuenta que les queda 6, ¿no? Que es el término que aparece en la parte de arriba. Luego operan negativo 3 más 6, eso es 3, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí. Volvemos a multiplicar menos 2 tercios por 3, quedaría menos 2. Lo subimos a la parte de arriba. Menos 2 más 2 más el coeficiente de arriba, ¿no? Eso sería 0. 0 por menos 2 tercios quedaría 0, pueden ver ustedes. 0 más 0, pues nada, 0, ¿no? 0 por menos 2 tercios queda 0 de nuevo. 0 más el 0 de arriba, de nuevo 0. Y 0 por menos 2 tercios quedaría 0. Y ahora sí queda algo diferente. Menos 15 más 0, pues quedaría menos 15. Y menos 15 por menos 2 tercios, eso es 10, ¿verdad? Es lo que vemos ahí. 10 menos 10, pues eso es 0. Aquí pues nos damos cuenta, ¿no? que el residuo en este caso pues es 0, ¿no? El residuo en este caso es 0. Y aquí es donde viene una pequeña diferencia. Cuando el coeficiente principal, ¿verdad? Que en este caso del binomio lineal no es 1, entonces hay que hacer un pequeño ajuste solamente al cociente. Y es que a la hora de armar el cociente, los coeficientes, que esa información la obtenemos de esta última fila, ¿no? Este menos 9, pueden ver ustedes ahí 3, 0, 0, 0, ¿no? Menos 15. Esos numeritos, a la hora de colocarlos como los coeficientes del polinomio cociente, deben ser divididos por 3. Eso es deben ser divididos por el coeficiente principal, que en este caso es 3. Ahí lo pueden ver ustedes. O sea, es la razón por la que ustedes observan este 3 en el denominador, ¿no? Esa es la explicación de por qué aparece ese 3, por el coeficiente principal del binomio lineal, por el que se está dividiendo. Al final, pues si simplificamos todo, pues quedaría menos 3x a la 5 más x a la 4 menos 9. Aquí no se ve mucho, pero dice la división es exacta porque el residuo en este caso es 0. Muy bien. Ahora vamos a estudiar un par de resultados relacionados con esto de dividir, ¿no? Y también vamos a ver la definición de factor. Primero vamos a ver el teorema del residuo. El teorema del residuo nos dice que si yo quiero conocer el residuo de dividir un polinomio por un binomio de esta forma, o sea, un binomio lineal, muy parecido a lo que estábamos haciendo con la división sintética,
pues yo me puedo saltar ciertas cosas, y es que ese residuo yo lo puedo encontrar simplemente evaluando el polinomio en el valor donde ese binomio lineal se hace 0, que es en menos b entre a, ¿verdad? Pueden verlo ustedes. O sea, con el teorema del residuo yo puedo encontrar el residuo sin tener que encontrar el cociente, ¿verdad? Esa es como la ventaja, una forma un poco más directa de hacerlo. Muy bien, tenemos la definición de factor, ¿verdad? En polinomios, y va así, nos dice, tenemos pues dos polinomios, ¿no? P y S. Entonces se dice que S de X es un factor de P de X si el residuo de dividir P de X por S de X es 0. O sea, tenemos que tener una división exacta ahí entre P de X y S de X para considerar a S de X como factor, ¿no? Si lo anterior es cierto, por lo que se explicaba, ¿no? Cuando nosotros encontramos el cociente de una división indicada entre dos polinomios, pues esto iba a ser, recordemos, ¿no? Que era el divisor, que en este caso sería S de X, por el cociente, y aquí vendría más el residuo, ¿no? Pero como el residuo es 0, es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Por eso es que vemos que esto no aparece, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo que P de X es el producto de S de X con Q de X, donde Q claramente, lo estaba explicando ahorita, es el cociente de la división. Muy bien, una vez que uno tiene claro, ¿verdad?, qué es el factor, a qué se le considera factor, entonces tenemos el teorema del factor, que nos dice, bueno, yo tengo un polinomio P, sucede que un binomio lineal de esta forma, a de X más B, va a ser un factor de P si al evaluar P en el valor donde este se hace 0, que es en menos B entre A, eso da 0, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tiene que dar 0 para que eso se considere como un factor. Tenemos aquí una forma un poco diferente de expresar lo mismo del teorema del factor, pero que es muy conveniente para cuando uno está resolviendo ecuaciones de grado mayor que 2. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, nos dice lo siguiente, ¿verdad? Si yo tengo que para R, ¿verdad?, un número real, al evaluarlo en un polinomio, este da 0, entonces yo tengo que X menos R es factor de P, ¿sí? Que en realidad es lo mismo que decía el teorema del factor, pero es una forma un tanto diferente de expresarlo. Muy bien, con esto podemos hacer algunos ejercicios. Vamos a ver aquí, nos dice encuentre el residuo de las siguientes divisiones, ¿verdad? Y bueno, no queremos aquí podríamos utilizar la división sintética y obtener el cociente y el residuo de estas dos divisiones, pero lo que vamos a hacer es utilizar el teorema del residuo, que me dice que para obtener ese residuo yo solamente tengo que evaluar el polinomio, el dividendo en este caso, por el valor donde se hace 0 ese binomio lineal. Entonces, para el primer caso, ¿dónde se hace 0? 3x más 5. Bueno, se hace 0 en menos 5 tercios. Se puede chequear, ¿verdad? Si ustedes en lugar de x ponen menos 5 tercios, se dan cuenta que eso va a dar 0, ¿no? O sea, 3x más 5, yo pongo en lugar de x menos 5 tercios, eso se hace 0. O pueden ver la formulita que aparecía arriba, ¿verdad?, que era menos b entre a, ¿verdad? O sea, donde b es el término independiente y a es el coeficiente principal. Muy bien, si nosotros nos fijamos, pues vamos a evaluar esto en el polinomio. Si se fijan, es x a la 10, x a la 4 y x. Entonces aquí pueden ver, tenemos, en lugar de x vamos a poner menos 5 tercios. Pueden verlo ustedes. Eso significa evaluar un polinomio. Bueno, si ustedes hacen estas operaciones, sinceramente no se han hecho a mano, sino que se usa una calculadora, ¿verdad? No pasa nada. Pues aquí, como son potencias pares, pues quedarían positivos, que se calcula, ¿no? 5 a la 10, que da este número que vemos aquí, 9.765.625, ¿no? 3 a la 10 es lo que vemos en la parte de abajo, que queda 59.049. Lo mismo con el menos 5 tercios a la 4, ¿no? Como es una potencia par, sale positivo el resultado, queda 625 sobre 81. Y bueno, es simplemente operar, ¿verdad? Aquí se puede usar perfectamente una
una calculadora para obtener esta simplificación que vemos aquí. Bueno, vean, entonces, ¿a qué hemos llegado? Que el residuo de dividir esos dos polinomios es ese número que vemos ahí, ¿verdad? Ese es el residuo. Y la verdad es que si hubiéramos pensado en utilizar la división sintética para este ejercicio, pues ustedes se fijan, sería bastante complicado, ¿no? Porque serían, como es un polinomio de grado 10, serían 10 columnas, ¿no? Todas las operaciones que implicaría eso. Entonces, si se trata de calcular el residuo, pues esta es una forma, un atajo más rápido para hacerlo. Muy bien, veamos el otro caso. ¿Verdad? Este era el segundo polinomio. Lo mismo, ¿no? Queremos obtener el residuo, obtenemos el valor donde este se hace 0, que es en 6/5, y evaluamos esos 6/5 en el polinomio. Entonces pueden ver ustedes que lo que se ha hecho a continuación es, en lugar de x ponemos 6/5, ¿no? Pueden verlo ustedes ahí. Y aquí sí, ya directamente con una calculadora, porque estos valores son bastante grandes, pues simplemente se ha colocado toda la operación y se ha obtenido el resultado de que da 0. Ahí pueden ver que fue verificado con una calculadora. En este caso nosotros podemos agregar, ¿verdad? En función del teorema del factor, que 5x menos 6 es un factor de p de x, ¿no? Según la definición que teníamos antes. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar ya a la parte, ¿verdad? Que bueno, todo estos mecanismos que vimos antes, definiciones y técnicas, en parte nos van a servir para resolver ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2. Ya vamos a hablar un poco en detalle de esto. Sí. Entonces, una ecuación de una variable de la forma p de x igual a 0, donde p es un polinomio, se denomina ecuación polinómica. Aquí en este contexto decimos que si x igual a r es una solución de esta ecuación, entonces es lo que nosotros llamamos como raíz del polinomio. O sea, es un valor donde al evaluarse en el polinomio eso da 0, ¿no? Se le llama raíz o solución en este caso. Muy bien, el objetivo es encontrar estas raíces o soluciones del polinomio. De acuerdo al grado del polinomio, nosotros vamos a tener un tipo de ecuación polinómica. Si es de grado 1, pues son las de primer grado lineales. Si es de grado 2, son las cuadráticas o segundo grado. Grado 3 o cúbicas o tercer grado. 4 cuárticas o de cuarto grado. 5 de grado 5 serían quínticas o de quinto grado. 6 sería sextica o de sexto grado. Y bueno, en adelante pues creo que ahí se pone un poco complicado usar el primer tipo de nombre, ¿no? Que es, entonces ya se le dice así: quinto grado, sexto grado, octavo grado, décimo grado y así. Aquí en este caso no nos vamos a enfocar tanto en estudiar las ecuaciones de primer y segundo grado, porque fue algo que también ya se vio, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en esas ecuaciones que son de un grado mayor. En general, no es sencillo a mano resolver o encontrar, ¿verdad?, las soluciones de una ecuación de grado mayor que 2, como era en el caso en las lineales y en las cuadráticas, ¿no? Que ya estaba todo más o menos dicho y pues era aplicar una fórmula y ya. Aquí pues no es así. No se tiene, en este caso no vamos a disponer de una fórmula en concreto, sino que es más una estrategia, ¿no?, con la que nosotros vamos a poder llegar a algún resultado satisfactorio para ciertos ejercicios, no todo tipo de ejercicios, ¿verdad? Y bueno, esta técnica se basa en lo que se menciona aquí, que es combinaciones de técnicas de factorización y la división sintética, ¿no? Muy bien, antes de pasar a la solución, vamos a ver algo que se conoce como el teorema de las raíces racionales, ¿verdad? Entonces veamos qué nos dice y para qué nos va a servir. Nos menciona, bueno, tenemos un polinomio P donde sus coeficientes, esto es muy importante, son todos enteros, ¿verdad? Es decir, por ahí no puede aparecer un coeficiente como raíz de 2 o digamos
3 más raíz de 2. Ese tipo de coeficientes no puede aparecer porque no podríamos aplicar este teorema, ¿verdad? Es muy importante que todos los coeficientes de este polinomio sean números enteros, ¿verdad? Esa es la primera condición, muy importante. Esta parte es muy clave. Luego, vamos a decir, ¿verdad? Solo para nombrarlos, que A va a ser el coeficiente principal y que B va a ser el término independiente de este polinomio. Ahora, se va a asumir algo más. Si yo tengo que un número de la forma, no C entre D, o sea, una fracción donde C es un número entero y D es un número entero, es una raíz de este polinomio, o sea, al evaluarlo en la variable, esto nos da 0, ¿no? A eso nos referimos con raíz. Entonces nosotros vamos a poder decir con seguridad que en este caso C va a dividir a B, o sea, va a dividir al término independiente, o sea, el numerador, me refiero a esto, ¿no? El numerador va a dividir al término independiente y el denominador va a dividir al término principal, al coeficiente principal, ¿verdad? Entonces hay que quedarse con esa regla y puede resultar un poco confuso a veces, ¿no? Pero bueno, hay que tratar como de aprendérsela, ¿no? El numerador, vamos a ver, lo podemos repetir, ¿no? El numerador divide al término independiente y el denominador divide al coeficiente principal, ¿no? Esa es la regla, ¿no? Entonces, este teorema, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que, dado un polinomio con coeficientes enteros, nosotros podemos sospechar que este tiene raíces de este tipo, ¿no? O sea, raíces que son fracciones. Entonces, si nosotros sospechamos eso, entonces nosotros con esta característica, esta propiedad, ¿no? De que el numerador divide al término independiente y el denominador divide al coeficiente principal, nosotros podemos crear un conjunto de posibles raíces, ¿verdad? Y nosotros podemos probar si son o no son soluciones de este polinomio, ¿no? Aquí con los ejemplos pues lo vamos a ver todavía más claro. Muy bien, entonces fíjense, nos dice que encontremos una raíz racional, ¿verdad? No nos dice que las encontremos todas, solamente nos dice que encontremos una. Y bueno, vamos a ver el ejemplo aquí. Entonces, empezamos, recordemos, ¿no? Tenemos la información disponible. Empezamos con el término independiente, que es 15. Bueno, nosotros obtenemos los posibles divisores de 15. ¿Cuáles son estos, no? Hay que considerar el signo, puede ser más o menos 1, más o menos 3, más o menos 5 o incluso más o menos 15. Si se fijan, no hay, aparte de esos 4 o 8, considerando el signo, pues no hay más. Son los posibles divisores de 15. Ahora nos vamos a los divisores de 4. ¿Cuáles son los posibles divisores de 4? Entonces, más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Una vez que conocemos los posibles divisores del término independiente y los posibles divisores del coeficiente principal, usando el teorema de las raíces racionales, nosotros sabemos que si tuviera una raíz que fuera una fracción, entonces sería la división entre estos posibles divisores, ¿no? Entonces, aquí empezamos a armar todos los candidatos, ¿no? Podría ser más o menos 1 entre más o menos 1, eso es más o menos 1, pueden verlo ahí. Podría ser más o menos 1 entre más o menos 2, ¿no? Pueden ver que es el siguiente, más o menos un medio. Podría ser más o menos 1 entre más o menos 4, sería más o menos un cuarto. Luego podría ser 3 entre más o menos 1, quedaría más o menos 3. Y así, aquí se ven todas las posibles combinaciones. Son bastantes, ¿verdad? Al final. Son todas estas. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta si alguna de estas es o no es una raíz del polinomio? O sea, lo que lo vuelve cero, me refiero a eso. Pues simplemente tenemos que evaluar, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí el siguiente punto, ¿verdad? Para saber si alguno de estos números son raíces, se deben evaluar en el polinomio y verificar que eso sea cero, ¿no?
aquí tomamos un ejemplo. Si evaluamos, por ejemplo, tomo aquí como candidato, ¿no? Tomo x igual a un medio, que se puede, ¿verdad? Tenemos como candidato un medio y menos un medio. Entonces yo decido tomar el candidato un medio, x igual a un medio. Entonces venimos y lo evaluamos. Aquí tengo un pequeño error, ¿verdad? Aquí es un medio, ¿no? Evaluando en un medio. Pues simplemente en lugar de x colocamos un medio acá, ¿no? En esta parte de acá, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Después de operar, pues nos da 11 cuartos. Obviamente no es una raíz, ¿verdad? Si fuera una raíz debería dar 0. Probamos con x igual a 3 cuartos, que es posible, ¿verdad? Lo tomamos de ahí. Y si nosotros evaluamos, ¿verdad? En el polinomio, aquí en lugar de x colocamos 3 cuartos, ahí sí chequeamos, ¿verdad? Que da 0, ¿no? Por lo tanto, en ese caso sí encontramos una raíz de ese polinomio. Es así, es fácil, ¿verdad? No hay que hacer todavía una división sintética. Ya vamos a ver que más adelante que sí ocuparíamos hacer algo así. Muy bien. Por último, vamos a ver un último un resultado muy importante, que es el teorema fundamental del álgebra, ¿verdad? Y este nos dice lo siguiente: si tenemos un polinomio p de grado mayor o igual a 1, entonces sabemos que p va a poseer o va a tener n raíces reales o complejas, donde n es el grado del polinomio. Aquí se me escapó, ¿verdad? Poner ese dato, ¿no? O sea, n es el grado del polinomio p. Entonces va a tener n raíces, ¿verdad? Reales o complejas. No nos va a interesar ahorita, ¿verdad? En este video la parte de raíces complejas, solamente las partes de raíces reales. Y entonces, fíjense, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que si nosotros conocemos estas n raíces reales, quedémonos en reales, ¿no? Conocemos estas n raíces, entonces p se va a poder escribir como el producto de estos binomios lineales. Miren, es x menos r1, x menos r2, hasta x menos rn, donde estas r's son las raíces, y aquí hay un numerito que multiplica todos estos binomios lineales con coeficiente principal 1, que es en este caso el coeficiente principal. Entonces un polinomio siempre se puede escribir de esa manera. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice: suponga que 1 menos 1 medio, raíz de 2 y menos raíz de 2 son raíces del polinomio p. O sea, tenemos esa información. Son todas las raíces del polinomio p. Además se sabe que 5 es su coeficiente principal. Entonces nos pide que, bueno, en este caso, utilizando el teorema fundamental del álgebra, expresemos a p de manera explícita, ¿no? Que nosotros podamos ver cuál es su coeficiente principal, el coeficiente que tiene x a la 2, y así. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, utilizamos el teorema fundamental del álgebra, y que nos dice que yo voy a poder expresar este polinomio como su coeficiente principal, que en este caso el ejercicio me dice que es 5. Me dice que es 5, miren, aquí coloco que es 5. Y luego debe ser el producto de estos binomios lineales con coeficiente principal 1, acompañados del negativo de sus raíces, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes que aquí aparece menos 1, aquí aparece menos 1 medio, ¿verdad? Aparece menos raíz de 2 y aparece menos raíz de 2, ¿verdad? Bueno, si nos deshacemos de los signos, ¿no? El menos por menos da más, ¿verdad? Este de aquí, menos por menos da más, menos por menos da más. Pues nos queda esto. Esto de aquí ustedes pueden ver que es una diferencia de cuadrados. En la parte de abajo quedaría x al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, que es 2, ¿no? Luego podemos operar, ¿no? Con los productos notables. Esta operación de aquí nos quedaría x al cuadrado, 1 medio menos 1 multiplicado por x, y menos 1 por un medio, ¿no? Que quedaría esto de acá. Si simplificamos, un medio menos 1 quedaría menos 1 medio, que es lo que vemos aquí. Y luego, bueno, aquí pues ya tendríamos que aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Que es lo que vemos acá, ¿no? Multiplicaríamos este por este, este por este, este por este, ¿no? Me quedaría x a la 4, el otro sería x al cubo por 1 medio, por menos 1 medio en este caso, y luego menos 1 medio por x al cuadrado.
Luego seguiría el otro, ¿no? Sería este por este, el 2 por este de aquí, por este de acá. Son los otros términos, los términos que vemos acá. Bueno, podemos unir los términos semejantes. Aquí los términos semejantes solo eran estos dos, que estaban como x al cuadrado. Si los unimos, operamos sus coeficientes, quedaría menos 1 medio menos 2, eso es menos 5 medios, y ya solo restaría multiplicar por ese 5, ¿no? Si multiplicamos por 5, pues nos queda el polinomio que vemos aquí. Entonces, claro, si nosotros, esto es más sencillo, si uno tiene las raíces y conoce el coeficiente principal del polinomio, pues uno puede armar el polinomio. El proceso contrario es lo complicado, ¿no? Y que en realidad se basa en la cuestión de saber cuáles son las raíces de una ecuación polinómica, ¿no? Muy bien, para terminar, pues estos serían en resumen los pasos para resolver una ecuación de grado mayor que 2. Entonces podemos ver aquí, lo primero que se va a hacer es tratar de factorizar, si es posible, ¿verdad? Por alguna técnica esta de diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, factor común, agrupación. Si se puede hacer algo de eso al inicio, pues entonces es muy bueno, porque eso reduce el problema bastante, ¿no? Bueno, si no se puede, entonces se pueden buscar algunas raíces por lo que se denomina simple inspección, o sea, así como a ojo, ¿no? Ver si tiene algún valor donde el polinomio sea a 0, pues esa sería una raíz. Si no, entonces podemos utilizar el teorema de las raíces racionales y buscar, ¿verdad? Buscar esas raíces, ¿no? Bueno, al encontrar estas raíces, ahora sí aplicaríamos calcularíamos estos factores, ¿no? Que van a aparecer de estas raíces, y necesitaríamos también ir calculando el cociente también, ¿no? Ese es otro punto. Si al final de todo esto es bastante común, aparecen polinomios de grado 2, entonces podemos utilizar la fórmula cuadrática para encontrar esas últimas raíces, que tal vez no las podemos encontrar con el teorema de raíces racionales. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos pide aquí encontrar todas las raíces por el conjunto de solución de esta ecuación, ¿no? Esta ecuación polinómica que es de grado 4, o sea, grado mayor que 2. Muy bien. De entrada, lo primero que vamos a hacer es que en el teorema de raíces racionales se pide que los coeficientes sean enteros, y aquí no lo son porque aparecen fracciones. Pero aunque aparecen fracciones, sí es posible convertir esta ecuación en una donde el polinomio tenga coeficientes enteros, y eso lo podemos hacer simplemente multiplicando por el mínimo común múltiplo de los denominadores de esas fracciones, ¿verdad? Aquí pues ya lo he calculado, pueden ver ustedes. O sea, el mínimo común múltiplo de los denominadores, que serían 4, 6 y 12, es 12. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 12 a ambos lados. Pueden verlo ustedes, a ambos lados de la ecuación multiplicamos por 12. Si hacemos eso al lado derecho, pues quedaría 0, y al lado izquierdo pues se van a ir simplificando las fracciones y van a quedar números enteros, que era el propósito, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes. O sea, si yo multiplico 12 por 7 sextos, me va a quedar 12 entre 6 es 2, multiplicado por 7 quedaría 14. Lo mismo pasa con los demás, ¿verdad? Entonces con esto he llegado a otro problema, ¿no? Donde el polinomio a tratar sería este, ¿verdad? Igualado a 0, y ahí ya los coeficientes son enteros, y ya podría, por ejemplo, aplicar la técnica de las raíces racionales, ¿verdad? Que es justamente lo que se va a hacer aquí. Entonces comenzamos, ¿no? Nos fijamos en el término independiente, aquí está. Vemos cuáles son sus posibles divisores. En este caso el 1 siempre es un posible divisor, ¿verdad? Más o menos 1, más o menos 7. Nos fijamos ahora en el coeficiente principal, es 14. Sus posibles divisores son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 7 y más o menos 14. Luego con esto podemos encontrar todos los candidatos, ¿verdad?, que podrían ser raíces de ese polinomio. Ahí lo vemos. Entonces está el 1 con 1, 1 con 2. El
Del término independiente van a ir en el numerador, ¿verdad? Y del coeficiente principal en el denominador. Entonces está 1 partido por 1, 1 partido por 2, 1 partido por 7, 7 partido por 1, 7 partido por 2. 7 partido por 7 es 1, ya lo habíamos considerado antes, ¿no? 7 partido por 14 es 1 medio, también ya se había considerado antes. Entonces, bueno, estos son los posibles candidatos que aparecerían, ¿verdad? Y luego toca revisar, ¿verdad? Revisar si cuál de todos estos serían 1, 2, 3, 4, 12. ¿Cuál de todos estos 12 son, en este caso, raíces, ¿verdad? De esto. Entonces, claro, para no hacer muy largo el video, fíjense que se han encontrado, no solamente estas dos, se han encontrado a 1 y a menos 1 medio, ¿no? Se puede chequear con la calculadora que esto es así, ¿no? Que si evaluamos P en 1 da 0, si evaluamos P en menos 1 medio da 0 también. Con esto, pues, ¿qué hemos logrado aquí? Conseguir dos raíces del problema, ¿no? 1 y menos 1 medio. Ahora, por el teorema del factor, ¿verdad? Que lo veíamos antes, sabemos entonces que si P de 1 es igual a 0, entonces X menos 1 es un factor de P de X. También, si sabemos que P de menos 1 medio es igual a 0, entonces X menos 1 medio, o sea que sería X más 1 medio, también es un factor. Entonces, como estos dos son factores, nosotros podemos de alguna forma, ¿verdad?, factorizar este polinomio y quedarnos con algo más pequeño que tal vez nosotros le podamos sacar provecho, ¿no? Pero para saber qué es lo que queda, ¿no?, qué es lo que queda después de sacar estos dos factores al polinomio P, pues tenemos que aplicar la división sintética. Aquí no hay de otra, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces, eso es el siguiente paso, ¿no? Aplicar la división sintética. Entonces, bueno, recordemos que aquí teníamos los dos factores. Vamos a recordarlos aquí de nuevo. Los dos factores son X menos 1 y X más 1 medio. Esos son los dos factores. Entonces recordemos, en la división sintética nosotros, el numerito que va al lado derecho es el número donde estos factores, en este caso, se hacen 0, ¿no? El primer factor se hace 0 en 1 y el otro factor se hace 0 en menos 1 medio, ¿verdad? Que son estos dos valores que vemos aquí, pueden verlo acá, ¿no? Este y este acá, son esos dos valores, ¿no? Pero bueno, empezamos con el 1, ¿no? Empezamos con el 1 y empezamos a operar, ¿no? Bajamos el 14, aquí lo podemos hacer de manera sistemática en una sola tabla, ¿no? Bajamos el 14, el 1, en este caso pues multiplicamos 1 por 14 da 14, 14 menos 63 da negativo 49, negativo 49 por 1 da menos 49, negativo 49 más 35 es menos 14, menos 14 por 1 da menos 14, menos 14 más 21, eso da 7, 7 por 1 da 7 y finalmente 7 menos 7 da 0. Entonces, claro, esto ya lo sabíamos, nosotros esto ya lo sabíamos porque sabíamos que el residuo iba a dar 0, ¿no? Porque al evaluar el polinomio en 1, eso daba 0. Entonces, esto no es ninguna sorpresa que haya al final de 0, ¿no? Bueno, luego podemos continuar con los numeritos que quedaron aquí. Nosotros podemos continuar el procedimiento de la división sintética. Y bueno, lo mismo, ¿no? Bajamos el 14, pueden ver ustedes, y empezamos a multiplicar. 14 por menos 1 medio, ahora sería por menos 1 medio, me queda menos 7. Menos 7 menos 49 queda menos 56. Menos 56 por menos 1 medio quedaría 20. Bueno, sería menos 56 por menos 1 medio sería 28 positivo, porque menos por menos da más, ¿no? 28 menos 14 quedaría 14. 14 por menos 1 medio quedaría menos 7. Menos 7 más 7 da 0, ¿no? Y entonces obtenemos ahí también el residuo que da 0 de nuevo. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Porque también teníamos eso de que al evaluar P en menos 1 medio eso daba 0, ¿no? Bueno, ya con esto entonces, fíjense, ya podemos escribir, factorizar, ¿no?, el polinomio con estos factores. Y además vamos a tener la otra partecita que nos hacía falta, ¿no? O sea, aquí tenemos X menos 1, X más 1 medio.
Y el otro término en este caso se forma con los numeritos que nos quedaron aquí, que son 14 menos 56 y el 14 que vemos acá. Quedaría un polinomio de grado 2, ¿verdad? Si es fácil darse cuenta si es de grado 2, grado 3. Simplemente tenemos que empezar a contar desde 0 de derecha a izquierda, ¿no? Entonces empezaríamos con este 14 del lado derecho, diríamos este corresponde con x a la 0, menos 56 con x a la 1 y 14 con x a la 2. Por eso es que al final vemos que nos queda 14x al cuadrado menos 56x más 14. Aquí incluso se puede simplificar un poquito este polinomio de grado 2 sacando como factor común a 14. Pueden ver que aquí ya se extrajo, ¿verdad? Y si se extrae, pues lo que queda es el polinomio x a la 2 menos 4x más 1. Ahora, este polinomio de grado 2 nosotros podemos encontrar sus raíces utilizando la fórmula cuadrática, ¿no? Si nosotros lo usamos, no voy a entrar, no voy a explicar ese procedimiento aquí porque ya se vio. Si nosotros lo usamos, nos damos cuenta de que sus raíces son 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3, ¿verdad? Con lo que ese polinomio de grado 2, como aprendimos, ¿no?, del teorema fundamental del álgebra, o incluso cuando se habló de ese tema también se dijo, ¿no?, pues entonces se puede escribir, se puede descomponer, ¿no?, como x menos en dos factores que son binomios lineales con coeficientes principales acompañados de los negativos de las raíces, ¿verdad? Por eso aquí vemos que aparece menos 2 más raíz de 3 y también va a aparecer menos 2 menos raíz de 3. En resumen, todo lo que se hizo, ¿verdad? Teníamos nuestro polinomio original, que era nuestra ecuación original, ¿verdad?, que aparecían estas fracciones. Se multiplicó por 12, que era el mínimo común múltiplo, nos quedaba este polinomio que está acá, ¿verdad? Con la división sintética encontramos estos dos y con la fórmula cuadrática encontramos estos dos del lado derecho, ¿no? Y bueno, el conjunto de solución finalmente sería 1 menos 1 medio y las dos últimas raíces que fueron encontradas con la fórmula cuadrática, ¿no?, que son 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3. Como observación final se puede apreciar en lo que vimos ahorita que las raíces de la ecuación en realidad se pueden entender también como los valores donde los términos lineales se hacen 0. O sea, para que todo este producto de aquí sea igual a 0, es suficiente con que yo diga, ¿dónde se hace 0 este, no? Este se hace 0 en 1, ah, bueno, ahí está la primera raíz. ¿Dónde se hace 0 este? Este se hace 0 en menos 1 medio, ah, ahí está la segunda raíz. ¿Dónde se hace 0 este, por ejemplo? Ah, en 2 más raíz de 3, aquí está esta raíz. ¿Dónde se hace 0 este? En 2 menos raíz de 3, ah, está aquí. Entonces, bueno, eso es, ¿verdad?, al final como una observación, ¿no? Espero que este video les haya sido provechoso, ¿verdad? Y bueno, nos veremos en un próximo video la siguiente semana.